Ahora, la conversación. Entrevistamos a Jorge Altamira, que además de ser candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda, y creo que va a entrar, que no va a haber, está por lo menos ahí muy cerca de entrar, es un analista consumado e interesante de la realidad, y estamos viviendo una realidad muy extraña. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emilio? Apareció el cisne negro, lo inesperado, ¿no? Y ahí ves toda la debilidad institucional que tiene el sistema, ¿no? Bueno, eso es así. El otro día escuché a un candidato de una provincia decir que como él era político, él fijaba posiciones, que él no era analista. No sé cómo se puede ser un político sin analizar algo, ¿no? Exactamente. Me llamó mucho la atención. Es raro, sí. No lo voy a mencionar, un rival, pero uno fogueado, uno muy conocido, etcétera. No, quiero decir, el episodio de enfermedad lo tiene cualquiera. Lo que se pone de manifiesto es la debilidad de la construcción política de un movimiento que se jactó por su habilidad para construir políticamente. Interesante. Y que concentra todo antes en dos personas, ahora en una sola, y cuando falta esa persona pretenden que congelemos el país por, no sé, 2-3 meses, lo que haga falta. No, lo que quiero decir entonces es que se pone de manifiesto la falta de homogeneidad del movimiento y que el proceso de construcción política fue un proceso, digamos, de borocotización. De cooptaciones, de compra de lealtades, voluntades, etcétera. Y esto vale para los opositores. Fue un proceso de billetera y no de galanes. Exactamente. Y esto vale para los opositores, porque gran parte de ellos estuvieron en el periodo en que esta construcción se fue armando. Porque ahora que nos saquen el cuerpo. Y probablemente ellos, me refiero a Massa, etcétera, están construyendo de la misma manera. Ahora, qué paradoja, porque el partido de gobierno estaba tratando de ocultarlo a Amado Boudou. De hecho lo habían mandado a Brasil de giras, sacarlo de la campaña, y resulta que esta situación lo coloca en el centro de la campaña sin poder, porque sabemos que entre Máximo y Zanini son los que manejan las cuestiones del poder, lo cual también es una irregularidad, porque a Máximo no lo eligió nadie, ¿no? Digamos, podrá ser el hijo de la presidenta o el heredero, si ustedes quieren, pero constitucionalmente indudablemente, por favor, no, eso ni hablemos. Esto es un país republicano, no es la monarquía. Pero parecería una monarquía republicana. No, de ninguna manera. Fíjate, hemos aceptado que el poder pasara dentro de un matrimonio de marido a mujer, cosa que... No, pero eso es una excepción porque los dos eran... Pero debería haber una cláusula constitucional que lo prohiba, como otros países están empezando a introducir. No, en Guatemala. En Guatemala, claro. Ocurrió en Guatemala. La Corte Suprema no lo autorizó. La mujer del presidente se quiso presentar, pero yo creo que la y hasta simularon un divorcio que tampoco se lo aceptó la Corte Suprema. Bueno, dijo, no, muchachos. Claro, elemental. Pero ahí era perfectamente claro que querían mantener la red de gobierno en manos de la familia. Acá no se puede cuestionar que ambos eran militantes políticos y ejercieron distintas funciones en el curso del tiempo. Quiero anotar una cosa que me parece importante. Nosotros siempre hemos criticado a la función vicepresidencial. Siempre la hemos criticado porque teníamos que explicarnos por qué. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Mirá, a ver, ¿hasta dónde puedo ir? Por lo menos puedo ir a Ortiz. El que es un caso muy dramático, el de que murió, Ortiz, sí. Y se produce un giro en la política argentina de alcance enorme, con la ascensión del Castillo. Así es, bueno, que hace todo lo contrario a lo que había hecho Ortiz. Luego el problema de la vicepresidencia de Evita, y Perón, para congraciarse con los militares, pone un contraalmirante, Alberto Teiser. Bueno, era un contraalmirante que venía trabajando con Perón desde los comienzos del movimiento, que había hecho misiones muy importantes para Perón. Pero en aquel momento para la opinión pública era un desconocido. Después Alejandro Gómez con Frondizi, es un caso dramático también, porque renunciar. Sí, las acusado de favorecer un golpe militar, y había razones para suponer que era así, si había tenido reuniones imprudentes. Cuando hay un impedimento definitivo de un presidente, hay que convocar elecciones. Bueno, eso sería más democrático, ¿no? Por eso yo digo que entonces las constituciones que tienen presidencialismo consagran esta figura presidencial para evitar la elección. Tienen un carácter, en ese sentido, un carácter conservador.
Bueno, seguramente después que vamos a estar conversando con la doctora Marcela Basterra vamos a plantear el tema, porque a la Argentina le está faltando una buena ley de acefalía. La que tenemos es un parche de 1970 y pico, si no me equivoco, hecha para la época de Isabel, con algunos parches. Pero el núcleo del problema es político, no es constitucional. El núcleo del problema es político, es una construcción improvisada, una política improvisada, personas improvisadas, y por lo tanto es una manifestación de un proceso de descomposición de los partidos históricos de este país definitivo. Bien. Y hay un hecho que te lo demuestra con claridad. Fíjate que le hemos ganado en la capital del Salta al peronismo. Si hay una provincia que es peronista, de la Salta. Es Salta. Le hemos ganado a Romero y a Urtubey por varios cuerpos. El que viene atrás de nosotros en la capital de Salta es del centro izquierda, y le sacamos 9 puntos de ventaja. Luego vienen los peronistas, 12 colectoras, ninguna llega a los 2 dígitos. Bueno, todo esto me parece muy importante, pero te voy a sacar un poquito de la campaña, aunque yo sé que estás trabajando en campaña, y agradezco además que hayas venido a conversar hoy conmigo, porque vos además sos economista, y la pregunta que me hago, porque es la consecuencia de toda esta situación, es si el país puede estar 2-3 meses en piloto automático sin que se tome ninguna decisión económica importante, ninguna decisión de inversión, ninguna decisión de cambio, mejora o profundización de los rumbos, porque muchas cuestiones que se iban a hacer, inclusive se hablaba del cambio del jefe de gabinete, se hablaba de muchas cosas, está toda la espera de la salud de Cristina Fernández de Kirchner, porque Vudú no tiene legitimidad para pedir un café con leche, creo yo. Bueno, no solo Vudú. Mira, mi análisis es el siguiente. La presidenta de la Nación juega un papel de fuerte arbitraje personal en declinación. Ajá. En declinación. Arbitraje en la economía y en la política. Sí, arbitraje personal. El gobierno es ella. Entonces, por ejemplo, este da una opinión, el otro da otra opinión. Ella dice lo que hay que hacer. ¿Cuál es la opinión que vale? La opinión que vale la determina ella. En declinación, porque sería lo contrario, en ascenso, si ese arbitraje produce medidas con grandes resultados. Y por ejemplo el caso del CEDIN, del BAA, de la inflación, etcétera, revela que ese arbitraje es un arbitraje en declinación. Sí, ojo, el gobierno acumula una serie de fracasos importantes en el último semestre. Nadie tiene la vaca atada. No. Si vos querés ser un caudillo, no basta que te pongan el nombre de caudillo, resulta que tenés que acaudillar. Si eso se declina porque el proceso político se escapa de las manos, el proceso económico se escapa de las manos, el árbitro declina de la misma manera. Bueno, entonces es un arbitraje en declinación. Pero hay un arbitraje en el país y dentro del gobierno. Vudú es la antípoda. Vudú es un cero a la izquierda. Sí, es probable que si Vudú dice esto es así, todo ahí, digamos, es lo contrario. No, en el gabinete. Claro. Todo en el gabinete. Entonces, bueno, de hecho, cuando el otro día dijo vamos a seguir haciendo lo que sabemos hacer, yo pensé tocar la guitarra, andar en moto, digamos. No, pero quiero decir, con eso no se gobierna, es un cero a la izquierda porque no representa nada social o políticamente, no representa absolutamente nada y está profundamente deteriorado por un par de casos judiciales y muy graves y probablemente por una conducta personal. No, y además ahí, discúlpame, digamos, la justicia decidirá si él es culpable o no, eso está determinado, pero lo que sí está demostrado es que él ha mentido, porque, por ejemplo, acusó al procurador de una cantidad de cosas y después retiró la acusación. Bueno, y lo mismo le pasó con el procurador, le pasó con el fiscal y con el juez. Pero ahí ya interviene también Cristina de Kirchner. Bueno, porque bien, pero él quedó como un mentiroso. Él quedó como un mentiroso y la presidenta quedó como la que encubrió un mentiroso. Encubrió a Vudú. Ahí en ese sentido no es que yo ahora, ¿ves la economía? Contrapongo, digamos, no los contrapongo a Cristina Kirchner y a Vudú fuera de este análisis político, claro. Porque si no, ahora resulta que Cristina Kirchner, digamos, es algo que no es, ¿está claro? No, está claro. Pero quiero insistir con esto. ¿Vos ves la economía aguantando un periodo de una suerte de congelamiento, piloto automático, de no hacer nada por 60 o 90 días? Bueno, no. La consecuencia de estar tratando de flotar es que las distintas variables se van agravando, ¿no? Se van agravando. Entonces hay gente que me dice, mira Jorge, vos venís diciendo que esto no aguanta porque hay desequilibrios impresionantes, pero mira que está aguantando. Bueno, pero los desequilibrios se incrementan. Si disminuyeran, claro. Si hubiera una tendencia al reequilibrio, evidentemente me equivoqué en el análisis y me equivoqué en el pronóstico.
Pero si esos equilibrios se acentúan, quiere decir que la corrección de esos equilibrios eventualmente va a tener unas proporciones, digamos, mayores. Claro. Eso es absolutamente Y además, incuestionable. así todo, todavía son 2 años de transición Pero lo que faltan esto por no delante. cambia la situación de la presidenta, Ajá. porque esto lo va a tener que hacer ella, de alguna u otra manera. Ajá. Lo va a tener que hacer ella, inclusive porque hay varios cisnes negros, que en realidad no son cisnes negros, porque ya lo vio. Y si El ella cisne- no el cisne retoma negro el no- mandato, suponte que por X razón no retomara el mandato. Y bueno, se va a poner de manifiesto entre el mismo kirchnerismo la necesidad de adelantar las elecciones. Ajá. Entre ellos mismos. Ujú. Porque ellos se van a dar cuenta que necesitan un árbitro. Quiero decir lo siguiente, cuando la política llega a un determinado grado de fractura por la incapacidad del gobierno, por la incapacidad de dominar las contradicciones de la economía, por el empeoramiento de los índices sociales, Ujú. el arbitraje no funciona. Entonces, viene alguien que no tiene ningún tipo de autoridad y atrás de él hay otro personaje, una tucumana, cuyo marido está acusado en una Sí, cantidad de tampoco cosas muy tiene una grandes. gran legitimidad. No tiene ninguna, Mm. su autoridad es cero. Han desaparecido chicos Bueno, en Tucumán. el que etcétera. aparece Y más ella interesante defendía- es Julián Domínguez, ¿no? Como un hombre un poco más serio y más, con Bueno, más, pero con más entonces, avales. pero si ya nos arrastramos ahí, estamos con Rodríguez Sá. No, la teoría de Díaz Vialet, ¿te acordás cuando lo mandaron de viaje a Díaz Vialet? Habrá que mandar de viaje a Vudú y a No, Roque pero ya Alperovich. entramos ahí en una sucesión de características imposibles, porque sería como, ¿cómo se llamaba este misionero? Puerta, después vino Rodríguez Sá, después vino después vino el otro. Camaño. Ya efectivamente Rodríguez Sá, estamos Camaño. ante un cuadro determinado. Entonces, simplemente la reflexión mía, permitime, Ujú. Emilio, que yo cierre el concepto. La primera reflexión mía va dirigida a los argentinos en general y a los kirchneristas en particular. Acá un incidente o un episodio de salud ha puesto de manifiesto que ustedes no han construido nada. Ujú. ¿Por qué no han construido nada? Porque ustedes tienen contradicciones internas insalvables y porque el gobierno pretende que es lo que no es. No es nacional y popular, porque todos los índices de pobreza, de precarización laboral, de dependencia financiera, se han acentuado. Primera conclusión. Segunda conclusión. Vudú sería un cero a la izquierda. Ujú. Entonces desataría un proceso que el propio kirchnerismo no podría manejar. El tercer punto, y este es lo que no le escuché decir a nadie, y quiero decir yo ahora, es que de golpe las elecciones del 27 de octubre cobran una importancia que hasta ahora aparentemente no habían tenido. Porque el que va a jugar un papel es el Congreso de la Nación. Claro, vuelve a tener protagonismo el Congreso. Más allá de la mediocridad de los que lo componen. Por supuesto, pero el kirchnerismo fue el que le quitó protagonismo al Congreso de la Nación. Pero y es hizo todo lo natural. posible. Sí, está Es claro. natural, lo que yo Está digo es natural. Por eso, sin que esto vos querías sacar un poquito de la campaña electoral, Ujú. yo por eso le doy ahora una importancia tremenda a la presencia No, de estoy la de acuerdo. izquierda. Estoy de acuerdo. A la Está presencia claro, de la está claro. izquierda. ¿Por qué? El análisis Porque está si claro. vamos a discutir cuestiones dramáticas, muchachos, no puede haber una voz puramente procapitalista, proempresarial. Escuchen también a los que representan otra perspectiva política, después se vota, pero que la ciudadanía mire cómo está cada uno. Entonces saco una conclusión práctica, no me quedo en el devaneo verbal de los médicos, de los partes médicos, de la coagulación, de la hemorragia. No, eso no tiene ¿Me mucho explico sentido. o no? Está claro. Jorge Altamira es el que habla y como a raíz de la campaña tenemos menos tiempo de programa porque hay que darle espacio a los partidos políticos, te hago la última pregunta, Jorge, que tiene que ver con, nuevamente ha habido episodios con tomas de colegios y todo el mundo dice que detrás de eso está el Partido Obrero. ¿Está el Partido Obrero? Yo ya te lo pregunté esto, pero quiero No, pero volver a pasa lo siguiente, la preguntarte. expresión es detrás de todo esto está el Partido Obrero, como si fuéramos Sí, el una cuco. secta El oculta, cuco, sí. como si yo y los candidatos nuestros anduvieran por la calle y vos les preguntás lo que quieras y te lo contestan. ¿Por qué dicen detrás? Ujú. Ya hay ese sesgo que lo rechazo completamente porque somos el partido más transparente. Andamos por la calle, tomamos los colectivos, preguntanos lo que quieras, el Papa, el mundo, Siria, Ujú. lo que vos quieras. Entonces, rechazo eso. El otro aspecto que quiero señalar es que desde el gobierno de Rosas, los secundarios han protagonizado cosas de este tipo. ¿Por qué se las toman con estos pibes? La reforma universitaria del año 18
le dio a América Latina a los dirigentes políticos más importantes que tuvo cada país. Así es. Hay partidos enteros en Perú, en la República Dominicana, en Venezuela. Formados a partir de eso. ¿Y qué decían? También decían, mirá estos pibes locos, no ocuparon colegio en la Reforma 18. ¿Sabes lo que ocurrió? Se declaró una huelga general en Córdoba. Entonces, vayamos al mérito. Con Teodoro Roca como su principal expresión. Vayamos al mérito de lo que están planteando, que es la calidad de la educación, y quiero sacar de aquí lo que ocurrió en la iglesia. No, eso sí es una barbaridad. Bueno, por eso no metamos ese tema, porque es violentamente ajeno. Y además la frase es anarquista y no trotskista. No sé si los anarquistas lo hubieran hecho, a lo mejor. No, pero la frase sí está tomada del anarquismo español. La única iglesia que ilumina es la que arde. No, por eso, pero me refiero, quiero hacer la aclaración porque yo, que no soy anarquista, por lo menos los ubico en una guerra civil, claro, donde cada uno estaba tomando partido y se incendiaban mutuamente. Así es. Ahora, en este momento, nadie está incendiando a nadie. Ni debe incendiar. ¿Me entendés o no? Vamos a las elecciones. Estamos actuando en un marco determinado, entonces esto es un exabrupto, incluso desde el punto de vista histórico, es decir, del momento histórico o de lo que fuere. Y fue hecho para desprestigiar estas tomas. Plantear un problema educacional de la mayor importancia porque está vinculado a una tendencia feroz a la precariedad laboral. Te doy un solo dato. Se produjo un nuevo incendio y nuevas muertes en las fábricas textiles de Bangladesh. Uno dirá, che, ¿y ahora qué tiene que ver Bangladesh? Que el capital se ha ido a Bangladesh y la ha transformado en la segunda exportadora mundial de textiles para someter más intensamente la explotación a la fuerza de trabajo. ¿Vos crees que el nivel de educación en Bangladesh es importante? No, seguramente no. Porque lo que quieren es una mano de obra, una fuerza de trabajo elemental. Y acá está bajando el nivel de educación constantemente. Esta reforma reduce más las materias y establece una baja en un nivel de la educación que luego se va mejorando a medida que subís, pero con una cantidad de filtros que determina que lo que luego va a ir al mercado laboral como fuerza de trabajo calificada, científica, lo que fuere, es bien reducida. Bueno, te voy a proponer algo, Jorge, te agradezco tu participación esta noche aquí en Radio El Mundo, en el programa. Antes de diciembre, antes de fin de año, vamos a invitarte a hablar solo de educación. ¿Cuál es la propuesta de izquierda para la educación argentina? Y te voy a decir una cosa, yo lo sigo a nivel mundial, a nivel mundial. Hay una crisis muy importante en este momento con las becas educacionales en Estados Unidos. Es uno de los principales frentes de crisis financiera, el tema de Chile, y lo vengo siguiendo desde que en la década del 70 se estableció la filosofía de la educación permanente, que arrancó en Francia con un ministro que se llamaba Edgar Faure, y lo vengo siguiendo sistemáticamente. Bueno, hablaremos de eso en la próxima entrevista. Perfecto, ¿Te parece? Me parece. Gracias, bárbaro. Jorge, y mucha suerte el 27 de octubre. Muchísimas gracias.